Tenemos un tema y es la tercera parte del mensaje: cómo prosperar en el Señor. Dios le bendiga grandemente a los que están presentes en este hermoso culto, y Dios bendiga a todos los que los sintonizan a través de las redes sociales y a cualquier parte de los países que estamos llegando por medio del YouTube, ¿verdad? El Twitter. Dios les bendiga grandemente, el Facebook y el Google. Dios les bendiga grandemente por estar con nosotros y ser amigos, seguidores de Ministerios Odres Nuevos Internacional, en el cual estamos predicando la palabra del Señor. Capítulo 6 del libro de Mateo, en el versículo 33, ahí que quiero que busquemos en la escritura, ¿verdad? Y en cuanto lo encuentre, póngase de pie para poder leer esta palabra poderosa de nuestro Dios. Libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Dice en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Puede tomar su asiento glorificando a Dios, y vamos a entrar a lo que es el sermón de este tema: cómo prosperar en el Señor. Mateo lo recomienda, y Mateo lo dice por medio de este versículo. Dice: buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Quiero decirle, querido hermano, amigo que nos sintoniza, y que puedan ver esta predicación, de que no hay un empleo mejor, no hay un trabajo mejor en el cual usted pueda ser bendecido, si no es el trabajo en la obra del Señor Jesús. Cuando la palabra dice: buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, tenemos ejemplos de la escritura, como por ejemplo, ¿cuál? El Señor dice que empezó a buscar a los discípulos, empezó a buscar a 12 discípulos, y luego se encontró en una ocasión con el apóstol Pedro. Y cuando se encuentra con el apóstol Pedro, él era un pescador, dice la escritura, que era un pescador que andaba allá en el agua, ¿verdad? Con una lancha, andaba tirando las redes para poder pescar los peces que están ahí y poder sobrevivir. Y cuando se encuentra, el Señor le da algo especial y le dice: Pedro, ya no vas a ser pescador de peces, sino vas a ser pescador de hombres. Dice la palabra que en una ocasión ellos habían tirado las redes toda la noche y no habían agarrado nada, ¿verdad? Y no tenían nada. Y cuando llega el maestro le dice: entren y tírenla. Y hermanos, si aquellos discípulos le hicieron caso, y algo pensando en que no habían agarrado nada toda la noche, ¿y cómo podían ir a agarrar en una entrada? Y la palabra dice que como ya iba con la autoridad del Señor, ya había hablado el Señor Jesús a ellos, dice que se meten en aquella lancha, se meten en aquel bote para hacia adentro del agua a tirar las redes. Y dice que cuando tiran la red, dice que no alcanzaban ni a poder sacarla porque venía llena, traía una cantidad tremenda de peces. Ahora vemos por la palabra: buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando ellos estaban ahí tirando la red toda la noche, todavía no habían recibido a Cristo en su corazón. Mas cuando Él viene a buscarlos y le dice a Pedro: ya no será más pescador de peces, sino pescadores de hombres. Primeramente usted predique la palabra del Señor, primeramente hable del reino de los cielos y su justicia. Las demás cosas el Señor se las va a añadir. ¿Por qué? Porque primero tenemos que hacer el trabajo de Él para poder tener nosotros el sustento de nuestra vida. Por eso dice la escritura: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando hablamos de reino, allá el profeta Juan el Bautista
Dice la palabra que cuando Él vino a romper la brecha, a abrir la brecha, Él viene anunciando a la luz que venía atrás. Y Él dice claramente por medio de la palabra que Él venía para poder anunciar el reino de Dios. Y Él lo gritaba y decía: el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando dice el reino de los cielos se ha acercado, también nosotros podemos decir: hermano, el reino de los cielos está pronto a descender nuevamente a la tierra. Solo que hoy no va a venir para poder darse a conocer, sino que hoy va a venir con otro propósito, y es de levantarlo a ustedes para que pueda subir, para que pueda heredar lo que Él ha ido a preparar a los cielos y darlos a nosotros, una bendición de lo alto. Bendito sea su santo nombre. Decía Juan el Bautista: el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando dice la palabra en Juan 1:29, dice la palabra que iba Jesús. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán, iba Jesús caminando y dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero de Dios que iba ahí, ese es el reino de los cielos, porque Él había descendido de los cielos para darnos vida a todo aquel que creyese en su nombre. Ese es el Cordero inmolado que la palabra dice. Por eso Él decía: el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando iba Jesús dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ese Jesús que iba caminando, ese hombre llamado Jesús de Nazaret, o carpintero como le decían, ese era el tabernáculo de Dios. ¿Verdad? También Colosenses lo dice claramente en 1:15. Dice: Él es la imagen del Dios invisible. El reino de los cielos se había acercado. ¿Por qué? Porque había venido a la tierra. Vino a la tierra para poder levantar, para poder hacer una iglesia, para que se predicase su palabra. Ahora nosotros tenemos una bendición grande. ¿Cuál es? Nosotros no tenemos a Jesús en esta tierra como carne humana. Pero sabe, una noticia buena, que ahora hay algo mejor que eso, porque Pedro, la gente dice allá en Jerusalén, la gente allá en Samaria, la gente allá en Judea, todos dice que corrían a buscar, cuando oían hablar de Jesús que iba a llegar a una aldea, ellos corrían para poder ver. Si usted se da cuenta, dice la Biblia que Zaqueo, un hombre pequeño de estatura, dice que él buscó hasta un árbol llamado sicómoro para poder mirar a Jesús, porque era la única forma que tenía para estar con Él. Ahora usted, hermano, hermana, usted tiene una bendición grande, que usted no necesita ir allá a Sonsonate, no necesita ir a Estados Unidos, no necesita ir a Jerusalén, a Judea, para poder estar con Jesús. Usted solamente necesita que pueda doblar su rodilla y pueda pensar y darle glorias al Rey de Gloria, y el Señor puede descender, porque la palabra dice: o no sabéis que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. Dice la Escritura que el Señor quitó el corazón de piedra que teníamos y los puso uno de carne. Dice que quitó los mandamientos que estaban escritos en las tablas de la ley y las puso en el corazón del hombre. De modo, hermano, que hoy sabemos cuando estamos fallando, sabemos cuando hacemos el bien. Hoy, hermano, sabemos cuando le damos la gloria a nuestro Dios. Por eso, hermano, necesitamos nosotros ser prosperados en el Señor. ¿Cómo? No le estoy hablando de dinero, no le estoy hablando de terrenos. Le estoy hablando de meterlos en la palabra. Buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Yo le digo, me gocé en ese testimonio, ¿verdad? Al oír a mi hermana, al confirmarle quizás por la palabra a mi hermana, de que cuando no tenemos que comer, que cuando nos quedamos en la pobreza económicamente de monetario, Dios no nos falta. Dios siempre está ahí.
y Dios le bendice de una manera especial. Así que, hermano, ponga atención, atienda a esta palabra: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. De esa forma, si usted logra entender la escritura, no va a tener problemas. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. La palabra dice que el hombre es infiel, pero Dios sigue siendo fiel. Nosotros le fallamos y no queremos hacer la voluntad de Él, pero Él, a pesar de eso, nos sigue amando. Dice la palabra: buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué hacemos los hombres? Primeramente buscamos lo material y después dejamos al Señor. Vea que hacemos lo contrario, ¿verdad? Y por eso la obra, o por eso el hombre no prospera espiritualmente. No tiene la prosperidad que debería de tener. La palabra, y muchos predicadores, muchos hombres hoy en día están predicando la prosperidad, pero no hablan de esta prosperidad. Hablan de la prosperidad de moneda, y Dios no quiere eso. Yo no sé si usted se acuerda de un canto muy especial. ¿Quién se acuerda de un canto que dice que con Cristo somos ricos? Los que tenemos a Cristo, dice, somos ricos. Mas los ricos, dice, sin Cristo son pobres. Oiga esto. Entonces, de la prosperidad que yo le hablo es de las riquezas que Dios da. ¿Cuáles riquezas? Ricardo Varillas, hermano, al borde de la muerte, el Señor lo sana. Hermana Sandra, con su hijo, hermano, solo, oiga, solo de pensar, un niño que tenga, hermano, 3,5 libras de peso en la palma de la mano, lo puede tener usted. ¿Quién puede decir, este niño lo voy a ver cuando esté muchacho o cuando esté grande? Casi todo el mundo en su mentalidad dice, no, hombre, este ya se va a morir. Pero para la gloria del Señor, mi hermana hoy testifica y dice, ay, tiene su hijo, ay, está él. ¿Por qué? Porque Dios se mueve. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Hay que prosperar espiritualmente, hay que prosperar en el Espíritu de Dios y no en lo material. De esa forma vamos a ser más que vencedores. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Yo le digo, me estoy echando al agua. Yo me estoy tirando al agua hoy en día, ¿verdad? Porque lo que nunca había hecho, de siempre estar pensando en lo material y ir a trabajar y ir a hacer esto, hoy me está tocando todo lo contrario. Muchas veces lo hacemos porque es obligado, pero estoy viendo la mano de Dios, ¿verdad? Y tenemos hermano Mario por ahí, que le digo, hermano, hoy no estamos trabajando y no hay dinero, no hay en la economía, pero es el día que mejor estamos comiendo. Y lo estamos comprobando. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Porque Dios siempre tiene cuidado de su pueblo, ¿verdad? Así que quiero compartir con usted otra porción de la Escritura en el primer libro de Corintios, en el capítulo 15, versículo 55. Quiero tomar esta porción para que usted se dé cuenta de que el Dios al cual nosotros servimos, Él es el único que a nosotros nos puede prosperar en todas las áreas. Ahora, yo le estoy hablando de lo espiritual, pero recuérdese, cuando el Señor dice buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vienen añadidas, quiere decir que Él no lo va a dejar desamparado con lo material. Dice que Él tiene cuidado de su vestido. Él tiene cuidado de lo que usted tiene que comer el día de mañana. Él tiene cuidado de lo que usted va a calzar el día de mañana. Pero usted no piense en el día de mañana, usted piense en el ahora para que Dios le pueda bendecir. Piense en la obra de nuestro Dios. Dice Primera de Corintios, la carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera carta, capítulo 15, versículo 55. Oiga lo que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sea dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Se da cuenta cuál es el crecimiento del Hijo de Dios? Dice, creciendo en la obra del Señor. ¿Cómo va a crecer usted? ¿Cómo podemos, hermanos, ser nosotros prosperados en la obra del Señor? Metiéndolos a la palabra, obedeciendo a la Escritura. Si usted analiza bien en esta porción, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Eso, hermanos, lo podemos ver a través de la misma palabra o del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús muere, cuando el Señor Jesús lo llevan a la cruz, y esto se lo he dicho siempre, algo muy conocido por todo el mundo. Cuando dice que tenía un ladrón a cada lado, Jesús. Estaban dos hombres allí siendo crucificados juntamente con Cristo. Y cuando la palabra dice en esa porción que había un hombre que lo injuriaba, había un hombre que le decía, oye Jesús, bájate de esa cruz, desciende, líbrate a ti mismo y los libras a nosotros. Hermano, aún en la cruz del Calvario había un enemigo metido en ese hombre. Ya usted lo sabe, que el Señor reprenda al diablo. Que aún, hermanos, ahí en la cruz, viendo, hermanos, el diablo que según él se había ganado la batalla, según él, hermano querido, él estaba siendo victorioso, dándole muerte a Jesús de Nazaret. Él decía, muriendo Jesús, yo voy a quedar amando de todos los reinos de la tierra. Pero déjeme decirle que el Señor se equivocó, el Señor Satanás se equivocó, porque el Dios de los cielos estaba sobre ese tabernáculo, el Dios de los cielos estaba en Jesús de Nazaret, y ese hombre, es cierto, iba a morir en la cruz del Calvario, pero el motivo de morir en la cruz del Calvario era para librarte de tus pecados, era para sanar tu dolencia, era para liberarte de toda condolencia en la tierra, era para perdón de tus pecados, era para darte una vida en el reino de los cielos. Y aquel hombre lo injuriaba. Mas oiga la misericordia de Dios y vea cómo podemos obtener, cómo podemos ser prosperados nosotros en Dios, en el Señor. Aquel otro hombre que estaba a la par se quedaba oyendo y por último le dijo, oye, nosotros tenemos razón de estar aquí colgados, somos ladrones. Y hay razón que los tengan aquí, pero este hombre nada debe. Este hombre es justo. Ay, ¿te acuerdas de mí, Jesús? Le dijo, cuando estés en tu reino. Oiga, qué maravillosa esa palabra. De inmediato, solo de reconocer su pecado y ponerlo delante de él, solamente eso le dio el derecho a qué, a ir en ese mismo momento. El Señor le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué bendición de este hombre, que con solo reconocerle su pecado, el Señor le perdona su pecado. Qué bueno es Dios, mire. Él no necesitó bautizarse, él no necesitó casarse, él no necesitó irse a reconciliar con su enemigo que había dejado allá. Él, hermano, de inmediato se fue con el Señor. Vea qué bueno es Dios. Así que no solamente, hermanos, la moneda es la que los puede prosperar a nosotros. Entre más moneda tenemos, entre más dinero tenemos, más nos perdemos. ¿Verdad? Se ha dado cuenta que mucha gente de nuestros países latinos han viajado para los países extranjeros. ¿Para qué? Para ayudarle a su familia. Pero ¿saben qué ha terminado? En que se han fracasado los matrimonios, los hijos se han dejado abandonados y terminan destruidos. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de la palabra del Señor. Mas usted y yo, que conocemos las Sagradas Escrituras, no nos desprendamos de ellas. Busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas el Señor la va a añadir, aunque sea con frijoles, aunque sea con habichuelas, aunque sea con lechuga, aunque sea con ensalada, pero el Señor nos va a dar el alimento de cada día.
Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y así puedes ser tú prosperado. Amén. Vea lo que dice en esta porción. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús estaba muriendo. A pesar de que estaba muriendo en la cruz del Calvario, Satanás dijo: he ganado la batalla, he ganado mi partida y le he dado muerte a Jesús. Pero lo que no se había dado cuenta, de que aquel tabernáculo, aquel cuerpo de Jesús de Nazaret, estaba muriendo solamente la carne humana. El Dios de los cielos, el Espíritu Santo de Dios, se había apartado de aquel cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura dice que un espíritu no puede morir jamás. El que estaba muriendo era Jesús de Nazaret. Por eso es que vemos por la misma Escritura que cuando los guardias iban a agarrar a Jesús de Nazaret y llegan donde él estaba orando, dice allá en el Getsemaní, dice la palabra que cuando llegaron y preguntaron y dijeron: ¿dónde está Jesús de Nazaret? Cuando él contesta, dice: yo soy, automáticamente cayeron a tierra, porque no se puede resistir la voz de Dios. Cuando Dios habla, hermano, ninguno puede resistir el poder de Él, porque es poder y potencia sobre nuestras vidas. Y todos cayeron a tierra, dice, y luego se quedan, y de pronto el Señor se levantan y vuelven a preguntar: ¿quién es Jesús de Nazaret? Y luego por segunda vez el Señor contesta y dice: yo soy Jesús de Nazaret. Pero oiga esto, ya no habla con la autoridad de Dios, sino habla como Jesús humano, como Jesús carne. Por eso es que la palabra dice allá en Juan 1:29, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oiga, habla de Cordero, pero cuando dice quita el pecado del mundo, ahí va Dios en ese cuerpo. Y en esta parte, cuando Él habla por primera vez, yo soy, caen a tierra porque no resistieron el poder de Dios. Estaba el Espíritu sobre Jesús, pero cuando Él sabía que tenía que cumplirse la Escritura, el Espíritu sale de Jesús y habla ya como humano. Y ahí dice que agarran a Jesús y lo llevan, es donde lo comienzan a golpear y lo llevan hasta, como dice la palabra, el Cordero iba caminando hacia el matadero con una cruz en sus hombros, ¿verdad? Y ahí empieza el martirio del Señor, hermanos, hasta llegar a la cruz del Calvario, donde le estaba comentando. Luego Satanás, cuando hace esto, Satanás se goza y dice: hemos vencido y vamos a ganar, y hoy sí vamos a hacer fiesta. Pobrecito el diablo, que el Señor lo reprende, hermano. No sé si puede reprender al diablo. El Señor es reprendido, porque desde allá en la cruz del Calvario el Señor le estaba ganando la batalla nuevamente. Él dijo hacer fiesta, y oiga la alabanza muy hermosa que cantan los hermanos cuando dicen que el diablo se fue a hacer fiesta al infierno, y allá estaba de fiesta, hermano, celebrando porque Jesús había muerto, y le dijo el sepulcro: oye, sepulcro, guárdame bien a Jesús, envuélvemelo bien y ténmelo quieto ahí y no lo dejas que se mueva. Y el sepulcro le contesta y le dice: sí, oye, Satanás, disfruta, gózate en esa fiesta, porque a Jesús aquí lo tengo tieso como un clavo, bien envuelto está aquí en el sepulcro. Esa piedra que le hemos puesto no se mueve y no puede salir. Pero oiga, hermano, estaban allá en comunicación, pero de pronto dice que hermanos, aquel hombre empieza a abrir sus ojos y dice el sepulcro, oiga, dice la palabra: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? El sepulcro empieza a hablar con el diablo y le dice: oye, diablo, se está moviendo, está abriendo los ojos, se está levantando, diablo. Este hermano, él se levantó entre los muertos y ningún sepulcro, ningún demonio lo podía detener, porque escrito estaba que al tercer día él se iba a levantar de entre los muertos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? Por eso
Y hoy en día, hermano, amigo, que me oye por esta palabra, hay una oportunidad también. El Señor dice su palabra que murió por todo el universo. Dice Isaías 55:1: a todos los sedientos venid a las aguas, comprad y comed sin precio y sin dinero, porque ya no hay precio que pagar, hermanos. Lo que tú vales ya lo pagó el Señor en la cruz del Calvario. Cuando estaba siendo latigado, cuando estaba siendo crucificado, cuando estaba siendo puñado, ahí estaba Él pagando tus pecados. Ahí estaba comprándote con sangre. No, oiga, hermano, no valemos dólares, no valemos quetzales, no valemos lempiras, no valemos euros, no valemos Córdoba, no valemos nada de este mundo. Lo que usted vale es la sangre bendita del Señor. Por eso es que la sangre de Cristo tiene poder para deshacer las obras del diablo. Y en el nombre de Jesús vamos a ser más que vencedores. Así que quieres ser prosperado tú, métete con Cristo. Prospera metiéndote en la palabra del Señor y Dios te va a pagar muy bien. No busques las cosas terrenales, no busques lo material. Eso el Señor te lo va a dar sin que tú lo pidas. Él tiene cuidado. Por eso dice: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas. ¿Qué necesitas? Piénsalo en tu mente. Él ya lo sabe desde ayer. Desde antes que nosotros lo pensemos, ¿qué necesitamos? Él ya tiene el plan. ¿Verdad? Si tú quieres hacer casa, ¿verdad? Voy a planificar para que te llegue la bendición y hagas tu casa. Tú estás alquilando y cuánto sufres con ese alquiler, ¿verdad? Te voy a preparar un solar para que puedas construir tu ranchito, ya no andes alquilando. Pero pone tú en tu mente que primero tienes que buscar el reino de los cielos. Si no tienes casa, no te preocupes. Si yo le digo, hermano, hay una hermana Lidia Rodríguez, que esta hermana, antes que yo pagué, por 12 años estuve pagando una casa, pagando 1,000 colones, cuando eran colones. Y la hermana siempre me decía: hermano, agarre una casita de esas urbanizaciones. Hermano, quiero decirle que hasta hoy todavía estuviera pagando yo esa casa. Y yo lo que le decía a mi esposa: ¿cómo me voy a ir a vivir yo a una cajita de fósforo? Y esa es la realidad. Ya hermano Toño sabe las casitas de esas urbanizaciones. Hermano, mis planes nunca fueron esos. Yo dije: cuando Dios me bendiga, me va a dar un terreno, me va a dar una casa donde yo pueda hacer la casa como yo quiera. Y oiga, Dios ya tenía reservado este lugar para predicar aún la palabra del Señor. Hice mi casa, hoy tenemos el templo donde se oye la palabra del Señor. Imagínense que ya no cabemos solo mi familia. Mire cuántos sabemos aquí. No cree que Dios paga, hermano. Dios conoce el corazón del hombre. Pero búsquele a Él primero. Los chipilines van a venir mañana, ¿verdad? Los aguacates y los brasileños, como dicen, los aguacates, ¿verdad? Ahí van a venir. Los puertorriqueños dicen las habichuelas, que son los frijoles. Por eso, oye, que yo digo habichuela, ¿verdad? Porque aquí me van a ver los puertorriqueños. Y ellos, hermano, a veces andan careciendo de las habichuelas, pero Dios ahí se las tiene. Pero tenemos que ser prosperados en el Señor, metiéndolos en la palabra. Buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y de ahí todas las cosas. Cuando dice: y las demás cosas serán añadidas, allí van tus zapatos, allí van tus calcetines, allí va tu vestido, allí va tu camisa, allí va tu sombrero, allí van tus lentes, allí va tu Biblia, ¿verdad? Allí va, hermano.